Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Luis Ramón Ocaña Jiménez y soy pastor de esta hermosísima congregación Unidad Cristiana Donay, uno en Cristo el Señor. Y desde aquí, una gran bendición, un gran abrazo para todos los que van a estar escuchando este mensaje y los que van a escuchar, comparta este precioso mensaje a través de la red, a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de YouTube. Ahí va a tener este mensaje de parte de Dios. Así que deseamos que Dios los bendiga a usted y a su familia. Estamos convencidos de que Dios está trabajando a nivel familia, no por separado, sino a nivel familia. Estamos integrando hogares, ¿sí? Estamos viendo que la palabra de Dios se cumpla en cada familia y de esa manera podemos nosotros ver un futuro mejor. Nosotros podemos tener la esperanza de que esto pueda mejorar cuando mejoramos primeramente nosotros, ¿verdad? Así que son principios de Dios. El principio es algo que no puedes cambiar. El principio te lo deja y después tú le vas sumando cosas, pero el principio no va a cambiar. Por ejemplo, dice el principio, obedece a Dios, ese no va a cambiar. Dios hace su voluntad, ese no va a cambiar. Ya después viene la forma, viene la manera, viene la situación, viene la ocasión, viene la persona, vienen las personas, etcétera, pero el principio no cambia y por eso hemos estado en cada comunidad, en cada hogar que le ha permitido abrir sus puertas para compartir las buenas nuevas, los principios y valores. Algunos ya terminaron, algunos ya están en el siguiente programa que es Una vida con propósito y que bueno, el Señor nos va guiando y todo va hacia la familia. Yo deseo que entre semana dediquen esos 6 días a la familia, para que estén en familia y de ahí puedan ver las grandes bendiciones de parte de Dios. Y bueno, este primer pensamiento lo voy a arrojar para todos ustedes. Tu vida revela en qué y en quién has creído. ¿Decimos amén? Nosotros somos una expresión de algo o de alguien. Así que nuestra expresión hacia el mundo, la forma en que nos conducimos, la forma en que hablamos, los resultados que estamos obteniendo en la vida, es por algo o alguien en lo cual hemos creído, lo que nos dirige, en quien confiamos, quien nos ha enseñado a vivir de tal o cual manera, de dónde hemos aprendido a hablar de esta manera o de otra manera. Todo depende de eso que se expresa en nuestra vida. Así que con eso, creo no tenemos ninguna confusión. Si tú te dices ser un cristiano, la expresión tiene que ser Cristo en tu vida, de acuerdo a Cristo, de acuerdo a Él, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ha designado para tu vida y a través de tu vida. Si tú eres un médico, bueno, pues tienes que expresar que eres un médico. Si eres un ingeniero, expresas que eres un ingeniero porque has creído en algo o en alguien y eso ha sido la dirección de tu vida. Entonces, ante esto, si creemos en Dios y dependemos de Dios y hemos escogido, elegido como nuestra fuente de guía, de enseñanza, de doctrina, de aprendizaje, de conocimiento, de madurez, etcétera, a Dios, bueno, tenemos que saber algo más acerca de Él. Y me voy a ir a la A, me voy a ir a lo básico, a lo fundamental, a los principios, para que con estos principios que Dios nos regala, ustedes vayan edificando sus vidas, para que se entienda lo que están haciendo, para que se entiendan lo que están viviendo, y esto les va a permitir aclarar muchas dudas en su cabecita, porque todos tenemos dudas, todos tenemos preguntas, y hablando de eso, bueno, todos nos hemos llegado a preguntar ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué Dios no me responde? Si he estado clamando a Él, si he estado haciendo esto, etcétera, etcétera. Y hay muchas preguntas. Y bueno, entonces vamos a aclarar de dónde parte o de dónde debe partir nuestra vida para que el día de mañana, en unos 15 días, en un mes, en un año, el proceso cada quien es de parte de Dios y es diferente para cada una de nuestras vidas, podamos contestar a esto. Si de dónde mi vida revela, o cómo revela lo que revela mi vida, voy a decirte en qué y en quién he creído. Y entonces tener la certeza de que Cristo vive en ti. Si creemos o vamos a creer en el Señor, tenemos que tener las bases suficientes. Entonces, como les decía, vienen preguntas como estas. ¿Por qué no me ha respondido Dios? ¿Por qué no escucho una voz? ¿Por qué no veo a Dios? Pues tal vez porque no nos han explicado con peras y manzanas
¿De qué se trata? Cuando digo que no me ha respondido Dios, estoy hablando de que tengo que escucharlo. Y algo muy sencillo de entender. ¿Todos tienen pensamientos? Sí, eso quiere decir que hay un cerebro ahí, ¿verdad? Entonces, todos tenemos pensamientos. Los pensamientos generalmente, ¿los leemos o los escuchamos? Generalmente los escuchamos. Hay una voz interna que es mi voz, que me está diciendo o me está recordando o me está revelando, no sé, todo lo que hay dentro de mí y de dentro de mí sale hacia lo exterior. Decimos amén. Excelente. Ahora, ¿cómo yo escucho a Dios? ¿Cómo es que tengo que ver a Dios dentro de mi mente, dentro de mi pensamiento? Bueno, necesitamos conocerlo a Él. Necesitamos tener su palabra. Necesitamos entender que en una relación íntima, sobre todo de intimidad con Él, donde nada nos distraiga, donde de verdaderamente nuestro interés esté puesto en Él, pongamos atención a lo que Él nos quiere decir. Y recuerden, Dios es como un pensamiento. Viene el pensamiento de Dios y estoy escuchando ese pensamiento. ¿Y qué me asegura que es el pensamiento de Dios? Porque estoy conociéndolo a través de su, excelente, a través de su palabra. Y entonces empiezo a confirmar en mi vida cómo Dios me va hablando todos los días. De verdad, eso debe ser nuestra normalidad de todos los días, estar presto, porque Dios, ¿usted cree que Dios no quiere hablar con nosotros? Yo creo que tiene mucho tiempo en algunos casos queriendo hablar, pero usted no se deja y está con otro canal, está en Megacable, no sé dónde, en Netflix, pero Él quiere hablar con usted. Entonces, cuando digo, ¿por qué no me ha respondido Dios? Bueno, ya empieza usted a responderse. Ah, empiezo a entender por qué. No es que no quiera, no es que no me haya respondido, porque muy probablemente Dios le ha hablado, pero se le ha pasado por un ladito o no ha entendido que es Dios. Tal vez porque no lo conoce personalmente o porque no nos conviene. Hay que ser sinceros y honestos, ¿verdad? Entonces, otra cosa es, otra situación es, clamo a Él y no me responde. No sé si he escuchado personas que dicen, es que llevo años orando por esto y nada. Pero déjame, a ver, preguntarte, ¿cómo es que le hablas a Dios? ¿Le gritas? Declara la palabra de Dios, ¿sí? Te caes al piso, haces ayuno y para allá y para acá. Entonces la pregunta es, ¿ya le gritaste? Dios no está sordo. ¿Ya le hablaste? Sí te escuchó, sí te puso atención. La pregunta es, ¿sabes cómo escucharlo a Él? ¿Has tenido tiempo para escucharlo a Él? ¿O eres un quejólogo profesional a nivel doctorado? Decimos amén. Entonces empezamos a ver, entonces hay algo que debo de entender básico para poder saber qué hacer. Entonces, he repetido estos textos que hablan de sus promesas y no he recibido respuesta. ¿Por qué? Ya le repetí a Dios toda la Biblia. Ya se la canté, ya me fui a no sé dónde, ya me resguardé, ya sé lo que le cambié la tonada, ya lo leí al revés, ya lo leí en la mañana, lo leí en la madrugada, me atreví a levantarme a las 5 de la mañana, eso es terrible, es un milagro. Y ni así, entonces algo tiene que pasar. Entonces tenemos que ver el día de hoy algo bien hermoso, Dios nos ama y está muy interesado en que lo conozcamos. Y una forma de conocerlo es precisamente a través de su palabra. Y cuando termine de escuchar esta enseñanza, el deseo de Dios y mi deseo es que entienda, cuando diga la palabra de Dios, su palabra, cuando yo hable la palabra, entienda qué estoy hablando, qué estoy diciendo, en qué estoy creyendo y en quién estoy creyendo. Así que nos vamos a ir de la siguiente manera. El uso apropiado de la palabra es vital para la vida victoriosa del cristiano. ¿Pero qué es? El uso apropiado de la palabra, obviamente la palabra de Dios estoy hablando, es vital para la vida, porque si no sabemos o no le damos el uso apropiado a la palabra de Dios, obviamente que no hay una respuesta. Por eso no ha habido respuestas, porque tal vez no he sabido cómo dirigirme a Él, o porque no he aceptado lo que Él me dice.
porque no me conviene. Entonces, vamos a hablar, a escuchar, a aprender, a entender la palabra de Dios y la pregunta es, ¿quién es? No qué es. ¿Quién es la palabra de Dios? Yo sé que muchos ya me están diciendo, Jesús, 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 pero esperen tantito. Vámonos paso a paso. Vamos a digerir la palabra de Dios. Porque el Señor a cada rato me lleva, vente a la A. Tú ya quieres correr a la Z, vente a la A. Y en la A tengo 3000 mensajes para ti para pasar a la B. Él no tiene prisa. En la medida que uno invierta tiempo, en la medida en que uno tenga disposición, obviamente que va a aprender más y en menor tiempo. Es como ese sistema escolar, no sé si todavía existe, de que el alumno escoge las materias y puede terminar más rápido. ¿Todavía existe ese sistema en la universidad? Chicas, chicos, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos. Pero que escoges tus materias y dices, yo quiero 3 materias, yo quiero 4 materias o 5 materias este semestre y termino más rápido, abarco más, obviamente de acuerdo a tu capacidad. En la medida que tú tengas interés por conocer quién es la palabra, es la medida de tiempo, de esfuerzo, de atención que tú le vas a poner. Pero para eso necesitas la atracción, necesitas que se te haga atractivo a ti el conocer quién es la palabra de Dios y de qué se trata la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar la primera parte, no deje de venir el segundo domingo porque va a estar súper interesante también. Entonces nos vamos a la palabra, que nos explique la palabra, la regla de oro de la hermenéutica para los teólogos hermosos es la Biblia es su propio intérprete. Nada más que hay que aprender cómo vamos a entender esto que está por escrito. Dice Juan 1:1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Antes, ¿cuándo? De que todo qué, despacito, ya existía aquel que es, wow. Ve, cuando lo lee uno despacito, como que le entiende. Pero si leo de corridito, es cuando me trabo y no entiendo nada. Entonces, por eso les digo, léanlo despacito, es un alimento espiritual. Degusten el alimento espiritual. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo, la palabra estaba con, y la palabra, ya va viendo por dónde va quién es la palabra. Vamos a seguir viendo. Entonces, este, los discípulos amados ya saben esto, que utilicé la técnica de observación. Y en la técnica de observación observamos 3 cosas importantes en lo que acabamos de leer. Que existe desde el principio, que estaba con Dios y que es Dios. Gloria al Señor. La palabra es Dios. Si yo leo la palabra, me ayudan a aprenderla, me ayudan a entenderla, me ayudan a aplicarla, estoy conociendo a Dios. Decimos amén. No es por fuerita, es aquí. Y sí se puede entender, la Biblia sí se puede entender. Gracias a Dios hay muchas versiones que te pueden ayudar. Y habemos muchas personas que estamos dispuestas a enseñarte a cómo leer la Biblia y cómo entender la Biblia y cómo sobre todo vivir la Biblia. No estamos dedicados a que te lo aprendas de corridito y que te saques 10 en los exámenes que ponemos, no. La idea es que te saques un 10 en la aplicación de la Biblia. La mejor lectura de la Biblia es el testimonio de alguien que verdaderamente ha creído, entendido y se ha dejado usar por Dios. Esa es la mejor lectura. Así que hacemos testimonios y no rollos, ¿verdad? Entonces vámonos al principio del principio. Vamos al Génesis 1:1. ¿Quieres conocer el principio de todas las cosas? Vayas a Génesis, el primer libro de la Biblia. Y Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién lo creó? Dios. Un dato. Aquí estamos hablando de el Padre, porque más adelante vamos a ir descubriendo toda la Trinidad. Después, dice el siguiente versículo, el versículo 2. ¿Y la tierra cómo estaba? No había intervenido Dios ahí, entonces estaba desordenada
y estaba vacía. Cuando no está Dios en nuestra vida, ¿cómo está nuestra vida? Y vacía de Dios. Ya se pusieron a pensar lo que acaban de decir. Bueno, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y aquí aparece ¿quién? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Decimos amén. Así que gloria al Señor. Entonces, vamos a Juan otra vez. Juan 1:2 dice, cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba ¿quién? La palabra. Entonces, Hebreos 11:3 nos confirma, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo opera Dios? Dios opera primeramente en lo invisible para hacerlo visible. Tú estás orando a Dios, viendo las promesas de Dios, estás entendiendo las promesas de Dios, estás seguro de que Dios puede hacer eso en tu vida. Tú estás viendo en lo invisible lo visible que después va a manifestarse. Lo que ves, lo opuesto es. El mundo te va a decir, esto está en crisis, esto está demasiado difícil, la vida va a subir, no va a haber trabajo, o sí va a haber trabajo, o promesas y más promesas para ir para acá, y tú andas aquí, y que eres de los rojos, eres de los verdes, eres de los blancos, naranjas y de todos los colores. Dices, ¿a dónde voy? Sencillo, ve al Rey de Reyes y Señor de Señores, dale una ofrenda de palmas a Él. Aleluya. Recuerda, Jesús vino a establecer un reino, su reino, no un sistema religioso. Él no vino a eso, ni a depender de a ver qué se te ocurre, Malenita, ahí tienes tu reino. Y a ver acá, Nubi, a ver, haces tu reinito. Y así cada quien hagan lo que quiera, porque es el libre albedrío. O sea, dígame, ¿qué Dios es ese? Se confunde, la gente agarra su conveniencia y es donde se desvía de la verdad. Por eso es tan importante entender esto. Me encanta compartir esto cada vez que puedo y hoy pude. Así que estamos compartiendo eso. Desde el principio habla de la palabra. Vámonos otra vez al Génesis. Génesis 1:3 dice, ¿qué hizo? Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y bueno, le estoy resumiendo cada versículo. Esto fue el primer día. Pero ¿cómo empieza? Vamos a descubrir aquí a la tercera persona de la Trinidad. Después, segundo día, versículo 6. Luego que dijo Dios que hay algo firme en medio de las aguas para que separe unas aguas de otras aguas. No voy a explicar cada versículo porque no es el tema. Después del versículo 9, también dijo Dios que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos y que se descubran lo seco. Y así fue. Y dice a mí mismo, y dijo Dios, es el único día donde dos veces dice, que produzcan la tierra hierba verde, hierba que dé semilla y árboles frutales sobre la tierra que den frutos según su género y cuya semilla está en ellos. Y así fue. O sea, que como que hubo más trabajo ese día. Fue el tercer día. El cuarto día, dijo Dios que haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Fue el cuarto día. Después el quinto dijo que produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra por la bóveda celeste. Y el sexto día, hermoso sexto día, que produzcan la tierra seres vivos según su género. ¿Seres vivos qué? Y bestias, serpientes y animales terrestres según su especie, género. Ay, me encanta este tema, pero no me voy a meter ahí. Y así fue, es el sexto día. Ya la cereza del pastel, ¿cómo se dice? Entonces, ¡guau! La expectación en todo el universo. Dijo Dios. A ver, lee esta palabra despacito. O sea que necesitó ayuda de alguien. O sea que eran varios dioses. ¿Sí había leído esto? ¿Lo había entendido? Hagamos al hombre a otra vez, nuestra imagen y semejanza. Vamos a descubrir el velo.
Padre, Hijo, perdón, Espíritu Santo y el Hijo. Y esto es lo que conocemos como Trinidad. ¿Decimos amén? Porque en la Biblia, la palabra está en hebreo y al principio utiliza la palabra Elohim y ese es el término majestático de Dios, el Dios de dioses, para que me entiendan. Para el judío no lo traducen así. Para quienes hemos creído en el Señor, sí lo traducimos así porque tenemos toda la evidencia a través de la palabra y de lo que hizo Jesús. Por eso decimos que es cuando está hablando el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Cristo, con Cristo, Cristo en nosotros. Decimos amén. Entendemos nuestra Trinidad. Nuestra Trinidad es cuerpo, alma y espíritu. La idea es que el espíritu esté conectado con el espíritu para que controle el alma y el cuerpecito camine bien. ¿Otra vez? La idea es que nuestro espíritu, nuestra vida espiritual esté en on, encendida, en relación con el espíritu de Dios. Dios es espíritu. Y entonces sí te puedo creer que estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si no estás conectado así, solamente estás en el alma, conocimiento, pensamiento, razonamiento, voluntad, estás en tu interpretación y estás dejando de afuera la interpretación real que es a través del espíritu. Y entonces, ¿qué hace el alma? Te chantajea, te hace para allá, te hace para acá, porque responde a los deseos de lo que quiera la carne. Pero cuando es al revés, cuando entiendes tu conexión con Dios a través de la palabra de Dios, entonces dices, sí, yo quiero sujetarme ahí, siendo mi vida espiritual, y entonces le digo a mi alma, te me calmas ya, no vamos a andar chuecos ya. Pero es que me gusta, el alma va a estar ahí, me gusta. No, tantito, tantito. No, una, no, una, tampoco. Esta es la lucha todos los días, ¿cierto o no? ¿Sí? Y salen unos, es que la carne es débil. Pero síguele leyendo la Biblia. El espíritu sí está presto, nada más que tú no lo quieres prestar. ¿Eh? Así que bueno, vamos entendiendo dónde está la palabra, quién es la palabra, desde dónde viene la palabra, y decimos, es Dios definitivamente. Pero, y tenemos las evidencias de acuerdo a la palabra de Dios. Sigamos, Juan 1:3 dice, todas, ¿cuántas? Las cosas por Él fueron, no dice por algo, por Él, no es una energía, por Él fueron hechas. O sea, ya están hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ni tú ni yo estaríamos acá así si no hubiera sido por la palabra, por Dios. Así que cuarta razón o cuarto fundamento o cuarto principio que estamos aprendiendo, todo fue hecho a través de la palabra de Dios. Esto se lo enfatizo para que usted vaya entendiendo y sea atraído a estudiar, a escudriñar, a vivir la palabra de Dios, que es Dios. Así que dice así en la Biblia. Entonces Dios tomó un poco de polvo. Vamos al Génesis, es el Génesis 2:7. Y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Qué maravilloso milagro. Dice, de la tierra, por eso nos llamamos terrenales, y por eso el producto de la tierra es tan nutritivo para el cuerpo, porque somos producto de esa misma tierra. Nada más que la diferencia es que a nosotros el Señor nos sopló aliento de vida, nos sopló un espíritu, tenemos un espíritu, para que a través de nuestro espíritu se conecte el Señor con nosotros, porque Él es espíritu. Decimos amén. Entonces sí se puede. Sí estamos diseñados para entender a Dios. Sí estamos diseñados para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nada más que hay que entenderlo. Juan 1:4 dice, de la palabra nace la vida. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. ¿Va viendo? Palabra de Dios. Vamos viendo paralelamente de acuerdo a la Biblia y vamos descubriendo quién es la palabra. Así que, quinto principio, la palabra es quien da vida al hombre. Famoso Leonardo da Vinci, ¿eh?
el dedo de Dios con el dedo del hombre. Dios es el que da vida a través de su palabra. Juan 1.5 dice, la luz alumbre en la oscuridad y nada puede destruirla. Qué importante es tener la luz interior de la palabra. Cuando tenemos la luz interior de la palabra, entonces empezamos a ver, a quitar la tiniebla en la cual andamos, que es precisamente la que nos hace tropezar en la vida. Es la que nos hace no ver lo correcto. Es la que nos hace tomar decisiones que no deben de ser. Es lo que nos hace cometer tantos errores o pecados. Pero cuando viene la luz, ¿verdad? Entendemos por qué desde el Génesis la tierra estaba vacía y desordenada. Si no estaba Dios ahí, si Dios no estaba en nosotros, nuestra vida estaba vacía de Dios y desordenada en cuanto a lo que yo decidía. Pero viene la luz a través de la palabra y la palabra empieza a iluminar mi interior y empieza a dirigir mi alma, empieza a dirigir mis pensamientos, empieza a dirigir mis decisiones y entonces empiezo a evitar aquello que me hace tropezar, empiezo a evitar lo que me hace daño, empiezo a ser más sabio de lo que ya era, porque ya tengo una luz que me alumbra mi camino y me hace caminar rectamente de acuerdo a una voluntad que es buena, agradable y perfecta, que es la voluntad de Dios. Así que el sexto punto es que la verdad está destruyendo la mentira. Hay muchas mentiras en el mundo, demasiado. En el mundo espiritual hay el padre de la mentira. Y el Señor decía, ustedes son mentirosos, ustedes tienen un padre. Por ahí le dicen Satanás, por ahí le dicen el diablo. Ustedes son hijos del diablo. Y aquellos estaban trabados, por eran los fariseos. O sea, Jesús no le tembló la voz. Ay, es que, ay, pobrecito, estos cuates son los fariseos. Ay, no. Se los dijo de frente, ustedes andan chuecos. Andan en la mentira. No digan que yo soy su papá, no me mencionen, por favor. Cuando alguien se porta mal, digo, no, no digas que soy tu pastor. Ni me conoces en ese rato. Imagínense, no, 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 no. Es, es broma, pero Dios te ama. Dios nos ama. Miren a este hombre aquí. ¿Eh? Así que miren, la verdad, ¿dónde encontramos la verdad? En la palabra, en Dios. Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Si quieren, apaga el ventilador, por favor, si tienen frío. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese bien, ¿eh? Usted ya nació en el mundo. Estoy hecho. Medio chueco, pero ya estoy hecho. Pero aquí fíjese, vamos a ver nuestra relación con la palabra. Dice que en los textos anteriores a los suyos vino y no lo pelaron, no lo recibieron. Pero dice, pero los que lo recibieron, los que reciben a Jesús en su corazón como Señor como Señor y único y suficiente Salvador de su vida, a estos que creen en su nombre, les da poder para empezar un proceso que finalmente se llama ser, o sea, entiéndame, no es en automático. Ya recibí a Jesús, ya soy el super hijo de Dios. No, apenas vas a empezar. Nada más déjate. Y es donde empieza uno, ay, eso no, que yo llegue que ahora no, 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 que yo lea tanto, no, 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 que yo me porte bien, ay, qué difícil, que ya no diga mentiras, ay, que ya no me salgan que ya no se me salgan los sapos, las víboras, que el que tranza no avanza, eso me enseñaron desde niñito. Es tan difícil, pero buenas noticias. El que convierte a cristianos se llama Cristo. No es la religión, no es el pastor, no es el líder, se llama Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas a él. Aleluya. Así que mire, Juan 1.13 dice, los cuales, dice, no son engendrados, o sea, no es lo natural, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Esto no es obra del hombre. El ser, el
ser y hacer un hijo de Dios es una obra divina, porque dice aquí, sino de Dios. Primero, conoces a Dios, empiezas a conocer a través de la palabra. Conoces tu condición pecadora delante de Él. Conoces que necesitas un perdón de pecados. Conoces que hay alguien que ya hizo todo para que tus pecados fueran perdonados. Conoces que ese que dio su vida por ti ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores y tiene un reino establecido aquí en la tierra para ti. Lo único que te va a pedir a partir de ese momento es que te sujetes a su voluntad para que puedas aprender quién es Él y cómo es Él. Entonces, por eso dice, no voy a engendrar así como de forma natural. Entiendan, no, no es así. Esto es una obra divina. Y a menos que aprendas a vivir en la forma divina, vas a ser hecho un hijo de Dios. Por eso no es el esfuerzo solamente de aprenderme la Biblia, no es el esfuerzo de hacer activismo religioso, es la disposición que tengas del corazón para que Dios te ahora te haga a su imagen y semejanza como está en el principio, su voluntad. Su voluntad no cambia, ¿te fijas? Él crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuándo es? Cuando tenemos la voluntad de decirle, sí, Señor, quiero ser transformado a tu imagen y semejanza y dejar de veras y no nada más decir sí, sí y no cambio. Verdaderamente quiero ser transformado y dejar de ser esa persona que causa tantos problemas, que me causo tantos problemas y que ya no sé qué onda con la vida y me siento mal. Así que cuando somos engendrados por el Señor, las cosas cambian, todo cambia. Este séptimo punto habla de que tú vas a nacer de nuevo espiritualmente. Espiritualmente hay un nuevo nacimiento, hay una nueva persona dentro de ti, pero esa nueva persona es la que está haciendo obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Cuando tú tienes la disposición, cuando tú ocupas tiempo con Dios, cuando tú ocupas tiempo con la palabra, y esa palabra va entrando en tu mente, en tu corazón, y va desplazando aquellos pensamientos que no son de Dios, y entonces lo que te dirige de ahí en adelante es la voluntad de Dios. Estás siendo hecho a imagen y semejanza. Tú eres la imagen de Dios. Eres semejante, no eres un Dios, por eso dice, semejante a el que te creó. Y entonces lo que es tu actuar, lo que es tu testimonio, lo que es tu expresión hacia, hacia los demás, notan una gran diferencia. Oye, yo te conocí cuando eras esto. Era tiempo pasado, ayer fui. Por eso cuando me dicen, alguien, hola, ¿cómo estás? Y no lo reconozco bien, digo, ¿antes de Cristo o después de Cristo? ¿Cuándo te conocí? Digo, para ubicarme. Así que voy con la reunión de secundaria, ya sé por dónde van. Eso fue antes de Cristo. Bueno, esa es otra historia. Entonces, nuevo nacimiento, ¿verdad? Es lo que hace la palabra. Cuando eres nacido de nuevo, fíjate, lo que es importante para ti es diferente a lo que es importante para los que no han creído en la palabra. Porque tú estás teniendo ahora un nuevo pensamiento, diferente pensamiento al pensamiento que hay en el mundo. Entonces ya no vas a concordar, ya tus prioridades van a cambiar con respecto a los demás. Y los demás te van a empezar a ver raro. Y en ese momento diré, gloria al Señor, quiere decir que ya hay una transformación en mí. Entre más raro me veas, quiere decir que más estoy entendiendo. Pero raro bueno, ¿eh? No, no raro malo, raro bueno. ¿Sí? Porque ven diferencias que ahora impactan a la vida de los que tengo enfrente de mí. Y esto quiere decir que están haciendo un ser nuevo, creado por Dios, no por el hombre. Eso me hace ver diferente las cosas. Eso me hace pensar diferente en cualquier momento. Cuando estaba aquella vez en la terapia intensiva, hace 3 años, yo nunca fui consciente de lo grave que estaba. Estuve a punto de morir, pero mi mente no estaba consciente de eso. Mi mente estaba en Dios. Y era la noche del segundo día, creo, cuando ese pensamiento, esa palabra vino a mí, vino Dios a mí para que me entiendan.
y empezó a hablarme a mí. Y fue un salmo conocidísimo por todos, el Salmo 23. Empieza a hablar conmigo el Señor y me dice, yo tu Señor soy tu pastor y nada te faltará. Imagínense en forma natural, estás con quién sabe cuántas tripas, ya estás con el suero, estás con el tin, tin, que si suena, que si no suena, y que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, en fin, físicamente estás out, pero espiritualmente estaba el Señor hablando a mi vida y yo revivía y revivía y revivía y cobraba más fuerza. Y entonces me sigue hablando, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dije, bueno, esto no es un delicado pasto que digamos. Sí, pero me está haciendo descansar, no, no estoy tenso, no estoy estresado. ¿Me explico? Es en el espíritu. Y luego, junto a aguas de reposo, me pastoreará. O sea, no es un Dios que viene, ay, la urgencia, ay, está grave, echen esto, echen. No, Dios no es así, como algunas personas, ¿verdad? Sino que Él tiene su tiempo. Él es el tiempo. Dice, confortará mi alma. Vaya que la casa estaba confortando. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque este es el texto. Este texto lo había predicado, lo había leído, lo había cantado, etcétera, etcétera. Pero este texto, como nunca me quedó claro, como nunca lo viví. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Dale una ofrenda de palmas a Dios. Gloria al Señor. Estaba caminando. Ahora, no crean que vi la luz y esas cosas. No, no. Y que el video de mi vida, así, ay, ay, cuando era chiquito. No, nada de eso. Pero sí estaba en la gravedad. Y estaba, dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas, yo estoy contigo. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Yo elegí los pensamientos, la palabra. Esta palabra me estaba hablando a mi vida. Esta palabra que es viva y eficaz. Y que ahora puedo decir que ya no hay cáncer, que ya no hay nada en mi vida. ¿Quién lo hizo? La palabra. Y después pues, me sigue diciendo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cuáles eran mis angustiadores? Todo lo que andaba mal en mi vida, todo el riñón, el estómago, el corazón, la presión, todo andaba para todos lados, estaba mal. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa. O sea, es el Espíritu Santo trabajando en ti. Y ya de salida me dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué? Porque en Él tengo ya la vida eterna. Dar una ofrenda de palmas a Él. Gloria a Dios. Espero que te está haciendo atractivo la palabra. Juan 1:14 dice, aquel, no dice aquello, aquel que es la palabra, ¿qué pasa? ¡Wow! Se hizo hombre. Oiga, ¿y a qué horas pasó eso que ni me di cuenta? ¿Cómo estuvo? ¿Así se le ocurrió a Dios ese día? No traigo los textos, pero se los recuerdo. Nos vamos al principio de principios, al Génesis. ¿Sí? Eva escuchó la voz incorrecta, la que no debía escucharse. Ay, se quedó así. Y viene el Adán, tampoco el hombre, no dijo nada. Sí, mi vida, nada más dijo. Y cometieron pecado y se transmitió el ADN pecador a toda la naturaleza humana. Y el diablo estaba feliz. Mira tu famosa creación, que le diste un paraíso, le diste todo. A mí también, yo la regué, pero mira cómo ando. A ver, estoy parafraseando la Biblia, nada más para que me entienda, para que vea el escenario. Y entonces Dios, pondré enemistad entre la semilla de mujer y tu semilla, entre el que va a nacer de mi pueblo, Israel, que es Jesús, estoy dando mi palabra, y tu semilla, que es el pecado. Ciertamente, tiene que haber un sacrificio, ¿sí? Y tiene que ser a través de un hombre.
y de acuerdo a mi perfección y mi justicia. Porque tiene que ser alguien sin pecado, sin mancha, que vive una vida correctamente delante de mí. Yo doy mi palabra para toda la humanidad. Va a pasar esto. Tú le vas a morder el calcañar. Yo no lo entendía en ese rato. Dice, pero ella, la semilla, te va a aplastar la cabeza. Y viene 4000 años después y se hace realidad. Y esa palabra que dio el Señor desde el principio tomó nuestra naturaleza humana, vivió entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Decimos amén. Denle una ofrenda de palmas porque esto es maravilloso, es una gran noticia. Necesitamos tantas buenas noticias, les estoy dando puras buenas noticias. Su palabra la dio, su palabra la iba a cumplir. ¿A través de quién? De Jesús. Entonces el principio número 8 tomó nuestra naturaleza humana, porque si por un hombre entró el pecado, por un hombre tenía que salir el pecado. Y tenía la condición de que ese hombre que iba a ser sacrificado diera su vida, pero que además hubiera vivido una vida decorosa, justa, de acuerdo a la justicia de Dios, sin pecado, sin mancha. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero ya sabe que el pueblo de Dios la hizo de otra manera. Pero la gracia, el favor de Dios y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya apareció Jesucristo, ¿verdad? La palabra que tomó nuestra naturaleza humana dice que Él traía la gracia, el favor de Dios y la verdad, lo que ilumina nuestra vida, ilumina nuestro camino. Entonces, el punto 9 dice, en Él tenemos el infinito amor divino y toda la verdad que guía nuestras vidas. Por gracia somos salvos por medio de lo que creemos. Creemos en lo que sabemos. No creemos en lo que no sabemos. Ahora estamos sabiendo quién es la palabra. Eso edifica mi fe. Eso fortalece mi fe. Entonces, en lo que yo estoy creyendo es porque sí lo sé y porque lo leí en su palabra. Y su palabra es Jesús y Jesús es Dios. Entonces quiero hacerme todos los días pegadito con su palabra y vivir su palabra, porque Él me lo está enseñando. Todo está en la palabra de Dios. No es de que el famoso, pues yo siento, yo creo, lo leí en el Notiver. Lo que sabes, ¿lo sabes o crees que lo sabes? Hay una gran diferencia. Y nosotros nos entrenamos, nos capacitamos en la palabra de Dios para saber, conocer, entender y aplicar esa palabra en nuestras vidas, para que haya el efecto de transformación. Porque mucha gente sabe mucho, pero no ha sido transformada, sigue siendo la misma persona. No hay un cambio, pues, evidente de Cristo en sus vidas. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Se acuerda que aquel discípulo le preguntaba ya en las últimas de Jesús, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Quién es Dios? O sea, estaba en duda y le dice que el Señor, ay, Tomás, aquí está Tomás, pero otro Tomás era otro Tomás. Todos los días aquí, bueno, ¿qué hiciste? ¿Dónde estaba tu mente? De seguro estabas jugando todo el tiempo ahí en el WhatsApp, en los juegos del celular. No pusiste atención. Mira, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no me hagan figuritas de esto, entiendan. Estoy hablando de la conducta, de las palabras, de los milagros, de los hechos y de los dichos, hechos en mi vida. Ese es Dios. Lo que hablo son palabras de Dios. Lo que hago es lo que hace Dios mi Padre. Les he mostrado quién es Dios y cómo es Dios.
porque yo soy la palabra, se las dejo por escrito, ahora entiéndanla y ahora aplíquenla, pero tienen que buscar todos los días esa palabra. Así que gracias a Jesús podemos conocer quién es y cómo es Dios finalmente. Que ese es el propósito importantísimo que todo creyente debe tener en mente. Necesitamos saber quién es y cómo es Dios para darlo a conocer en nuestras vidas. Entonces, cuando lees la palabra de Dios, estás que conociendo su corazón, porque Jesús está en el mismo seno del Padre, está en el Señor. La palabra sale de dónde? ¿Quieres conocer a una persona? Dile que te hable. No es por señas, sino que te hable, que te diga quién es. Te presentas con una persona, yo soy fulano de tal, así, así. La palabra de esa persona te da a conocer quién es esa persona. La palabra de Dios, que es Jesús, te da a conocer quién es Dios. Cuando lees la palabra, que es Jesús y que es Dios, entonces estás conociendo a Dios. Cuando oras la palabra de Dios, no tus emociones, no lo que leíste no sé dónde, sino cuando oras la palabra de Dios, estás pronunciando nada más su voluntad. Próximo domingo no se lo pierda, vamos a ver esta parte bien importante donde hace el clic la palabra, la adelante se llama rema, hace el clic contigo y entonces, wow, todo cambia para ti, todo cambia. Porque la idea no solamente leo, pronuncio, declaro, reviento la palabra en muchos decibeles, no. Es entender cuando tengo esa revelación de parte de Dios para mi vida y cómo lo quiere hacer Dios sobre todo. Conocer cómo lo quiere hacer Dios. Entonces, cuando crees y obedeces la palabra de Dios, otra vez, cuando crees y obedeces la palabra de Dios, ¿estará haciendo qué? Porque la palabra tiene un efecto en tu vida. Porque la palabra es Jesús. Porque Jesús es Dios. Y tú estás dejando que obre en tu vida esa palabra. Estás leyendo esa palabra y dices, Señor, obra en mí, yo quiero ser tu hijo. No, 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 esto no es que nazca de una religión, que yo nazca de nuevo de un profeta, no sé quién, que nazca de un líder, no sé qué, que nazca de una denominación, que nazca de una etiqueta. Clarísimo me lo estás diciendo. Tú quieres hacerme alguien nuevo, pero con una intervención tuya. Y eso lo voy a ver cuando te conozca más. ¿Y cómo te voy a conocer más? Cuando conozca más tu palabra. Cuando tu palabra ahora entienda cómo me habla mi vida, cómo dirige mi vida y yo la obedezco. Porque he comprobado que esa voluntad tuya, Señor, es buena, es agradable y es perfecta. Ya voy a dejar de ser yo, el yo-yo, con mi reinito, a tratar de vivir en esta tierra feliz. Porque entonces estoy en shock. Solamente voy a querer vivir en tu reino, pero de acuerdo a tu voluntad. Y todo cambia. Conclusión. Juan 1:29 dice, al día siguiente, sigue relatando el apóstol Juan, lo que sucedía con el Señor y con Juan el Bautista. Juan vio a Jesús, este Juan es Juan el Bautista, vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les estaba anunciando Juan el Bautista, que lo conocemos como Juan el Bautista, que esa persona que se llama Jesús va a ser el cordero sacrificado un día en que estén festejando el Pesha, la Pascua, para que me entiendan. Y solamente en él va a ser posible quitar el pecado de tu vida, porque él es el que va a pagar todo el precio por ti. Y cuando tú creas en eso, como ya entendimos, cuando ya leímos, en él está la gracia de Dios, el favor de Dios, ese favor de salvación viene a opera en ti cuando has creído, le has creído
y has visto tu condición pecadora, pero también has visto que Él tiene una buena noticia. Si tú vienes a mí, te arrepientes de todos tus pecados. Hoy, hoy estarás en mi paraíso. Hoy estarás en mi reino. Esas son las noticias que debemos nosotros tener en nuestra mente y no andar divagando, quién sabe en qué. Esta es la verdad, amados, amadas. Esta es una verdad. Aquí está en la palabra y la hemos vivido muchos. Y espero que todos lo estemos viviendo. Así que su nombre es Jesús. Significa Salvador. En él se cumplen los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque es el ungido de parte de Dios. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Está mi unción. Mi voluntad está sobre él. Y si está mi voluntad sobre él y él obedece mi voluntad, entonces va a cumplir el propósito. Y es un propósito de parte del Señor que el mundo sea salvo por él y a través de él. Entonces, por eso decimos, es Jesucristo, Jesús Cristo, Jesús Salvador, Cristo ungido, el ungido Salvador. Es la palabra de Dios. Él es Dios. Denle una ofrenda fuerte de palmas a él. Gloria al Señor. Descubrimos la palabra de Dios. Eso es hermoso. ¿Dónde vamos a estar? Sobre todo, escudriñando, estudiando, intimando con Dios en nuestras casas. Desde Deuteronomio 6, desde el Antiguo Testamento, el Señor dejó esta enseñanza. Les dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy, no te digo te sugiero, te mando. Ojo, incúlcaselas continuamente. ¿Cuándo? Continuamente, para que me entienda, todos los días a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. ¿Cuál es la primera iglesia? ¿Cuál es el primer templo? No es aquí, es allá. En tu casa. Porque estás con los que amas. Es donde debes de tener tú el cumplimiento de ese amor. Y si tú estás viviendo mi palabra, así aquí le está diciendo al papá, tu compromiso es inculcarla continuamente a tus hijos. Tienes que hablarle ahí, en tu casa, no por fuera, para que cuando te vean en tu casa y comparen tus dichos con tus hechos, digan, mi papá es un ejemplo de ejemplos. Mi mamá es un ejemplo de la palabra de Dios. Mi abuela es un ejemplo de la palabra de Dios. ¡Wow! Me ahorró tantas cosas de estar leyendo y leyendo porque lo estoy viendo. Me lo está explicando con sus actos, con su forma de hablar, con su forma de actuar. Y cuando le pregunto, ¿qué quiere decir eso? Pone la Biblia enfrente de mí y me dice, mira, te voy a leer lo que estás viendo en mí. Y cuando veo la congruencia, imagínense qué discípulo va a tener en casa. Bienvenidos al cristianismo. Bienvenidos a ser hechos hijos de Dios. Eso es una gran noticia. Nos cuesta, claro, lo único que nos cuesta es dejar de ser lo que antes éramos y dejar ahora que Dios haga una nueva criatura en mí. Muchísimo mejor. Antes éramos un Volkswagen todo destartalado. Ahora nos quiere convertir en un Lamborghini, en un Ferrari. Es verdad. Dice, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, vaya, por todos lados. No que aquí nada más, aquí yo soy cristiana. Y allá afuera, quién sabe quién soy. Y en el trabajo soy otra persona, como que mil personalidades, ¿no? Sé uno en Cristo el Señor. Está fácil, ¿verdad? Somos uno en Cristo el Señor. ¿En dónde? En todos lados. ¿A qué horas? A todas las horas. ¿Cuánto tiempo? Hasta que te mueras.
Ya cuando dije que te fueras, ay, no, 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 nadie se va a morir. Por eso dije, hasta que te dentro de muchos años. Yo le dije al Señor, Señor, dame muchos años más. Y el Señor me dijo que sí. Esas palabras nunca se me olvidan. Y comparto, lo comparto para gloria de Él, no para gloria mía, para gloria de Él. Eso es vivir la palabra de Dios. Así que cuando estamos viviendo la palabra de Dios, de Unidad Cristiana Donai, para todas las naciones, creemos y estamos convencidos de que todo es mejor en y desde mi familia. Den una ofrenda de palmas a Él. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Desde mi familia, desde mi casa. Ahí es mi primera iglesia. Sí, ahí toma el rol de sacerdote, tanto la mujer como el hombre. Si está el hombre, tiene que ser el hombre, porque esa es la cabeza de hogar. Si es la mujer, es la mujer. Pero tomas ese sacerdocio santo que el Señor nos ha dado. Pues dice la palabra que nos ha librado de las tinieblas y nos ha llevado a la luz admirable. Y ahora somos nación santa, real sacerdocio de Dios. Y cuando tú lo conoces, dices, wow, esa es mi vida. ¿Qué ando haciendo? ¿En dónde estoy pensando? Y eso me compromete, pero también me hace vivir una vida totalmente diferente, llena de gracia, llena de favores, llena de verdad, llena de la gloria de Dios. Ahora sí tengo un destino, ahora tengo una esperanza, ahora veo diferente a todo el mundo, veo diferente a mi familia, veo diferente los problemas. Amo esta palabra, amo esta palabra. Me la bebo todos los días, me la como todos los días, literalmente, porque es Dios viviendo en mí y porque cada día necesito conocer más quién es Dios y cómo es Dios. Y entre más conozco, menos entiendo en lo que andaba. Amada iglesia, Dios está hablando en nuestras vidas. Estamos en un proceso. Este proceso nos va a llevar hasta el último día de nuestra vida. No lo digo yo, lo dice el Señor. Filipenses 1:6, la obra que Él empezó, la va a ir perfeccionando hasta que Cristo venga. Por si tenías una duda, hasta que te vayas de aquí, si es que Cristo no viene antes. Entonces, tengamos esa mente del Señor y dejemos que Él nos siga procesando. Si hoy es el primer día, si es el segundo día, si es la primera semana, si es el primer mes, mira, lo importante es que hoy, este día, de aquí en adelante, tu vista va a cambiar, porque tu vida va a revelar tu vista. ¿Qué quiero decir con eso? ¿En dónde tienes tu vista? ¿En quién tienes tu confianza? ¿A quién le has creído? Va a reflejarse en tu forma de andar en este mundo. Si tu vista está en la palabra y le obedeces a esa palabra, se traduce en tu forma de expresión hacia el mundo. Y tenemos una comunidad sana. Desde mi casa, desde mi familia. Ame a su familia. Ame a su familia. A lo mejor a alguien le cae gordo. Ámelo. ¿Sí? Y hablamos de librarse del espíritu de ofensa. Hay que aprender a amar. Esa es la gran oportunidad. Es la gran oportunidad. Amar al que te cae gordo. Esa es la mejor oportunidad. Porque como dicen en el mundo, no somos monedita de oro. Es que así soy. Es que, pues, ¿para qué me invitan? O sea, los dichos del mundo. Esos son los mejores. No los rechace, tráigaselos. Y dile, Señor, ahora sí enséñame tú, Señor. Y hazlo tú. No lo voy a hacer yo con mis fuerzas. No lo voy a hacer yo con mi humanidad. Lo vas a hacer tú y me vas a mostrar lo que es el amor a ti y el amor al prójimo. Y dice prójimo en general, no dice los buenos o los malos, dice el prójimo. Entonces estarás viéndote a ti mismo. Nos ponemos sobre nuestros pies, por favor. Vamos a orar. Este hermoso mañana vamos a orar a Dios. Vamos a tener nuestro corazón dispuesto a Él. Padre, te damos gracias, Señor, porque verdaderamente tu palabra es viva y es eficaz.
porque tu palabra he entendido que es tu Hijo Jesús que tomó nuestra naturaleza humana, que pagó el precio por nuestros pecados y que hoy está a la diestra tuya, en el mismo corazón tuyo, y que vino a mostrarnos quién eres tú. Ahora entendemos que si leemos más tu palabra, si escudriñamos más tu palabra, si entendemos más tu palabra, te estaremos conociendo más a ti y estaremos conociendo más lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Entonces ya no estaré bajo un método del mundo, bajo un sistema del mundo. Ya no estaré bajo esperanzas que me da el mundo. Mi vida estará consagrada, dependiendo y confiando al 100% de ti. Y no solamente de mí, sino de toda mi familia. Bendice, Señor, a cada familia. Bendice, Señor, a cada hogar. Que sean tus ojos los que estén en nuestros ojos para ver a cada uno de los que están en mi casa. Y a partir de ahí podamos ser luz para muchas, muchas familias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo. Gracias, Jesús. Gracias por darme mejor entendimiento de mi relación contigo a través de tu hermosa, perfecta y agradable y eterna palabra, que es Jesús y que es Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, y conocimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo en tu palabra, en tu voluntad. Gracias. Den una ofrenda de palmas a Dios. Gracias, gracias, gracias. Que Dios los bendiga mucho. Qué hermosa palabra. Ahora sí.